Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Si bien es cierto, nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Pues por este medio y por esta plataforma de Facebook, hoy queremos nosotros compartir el evangelio para ustedes, para aquellos que nos escuchan, con el propósito de que el evangelio llegue a sus oídos y para la gloria del Señor pueda manifestarse en su vida. Gracias a esta programación que hoy damos inicio, estaremos llegando a muchos de ustedes en sus hogares, en sus carros, en sus trabajos, a donde usted nos esté escuchando. Va a ser de mucha bendición para nosotros. En este momento tenemos un tiempo muy especial donde nosotros vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia local. Jesucristo es el Señor, con unas preguntas. Y para ello vamos a darle inicio de entrada a nuestra pastora Wendy Acosta. Con ustedes, nuestra pastora Wendy Acosta. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Tome asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios le bendiga. Es una bendición poder estar a través de esta plataforma, poderle saludar. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Es una bendición, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado, poder emprender esta programación. Así dice la Biblia. Creo que los comienzos no son fáciles, pero cuando algo nace en el corazón de Dios, es Él quien le da la apertura, es Él quien le pone el sello. Y esta programación es una programación, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en el corazón de nuestros hermanos ¿verdad? Y tenemos la plena seguridad de que sé que el Señor le dará ese impulso, ¿verdad? Amén. Y hermano Erasto, es una bendición poderles saludar. Creemos, ¿verdad?, de que nosotros, impulsados por el Señor, podemos hacer cosas grandes. Y queremos saludarle a usted que va a estar pendiente de esta programación. Vamos a estar por aquí cada 15 días, si Dios lo permite. Así es. A las 8 de la noche, ¿verdad, hermano Erasto? Así es. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos, ¿verdad? La iglesia Jesucristo es el Señor, honrada de poder presentar y darle la apertura a esta programación, la cual busca darle la honra y la gloria a Jesucristo, y impulsado, ¿verdad?, por ese gran anhelo que hubo en el corazón de Jesucristo, que es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No importa la plataforma que sea, lo importante es que lo hagamos con, ¿verdad?, el deseo correcto. Muchas gracias, hermano. Amén. Así es. Muchas gracias por su participación. Como dije desde el principio, hoy damos una introducción a lo que es a nuestro programa, y en esta introducción vamos a hacer un par de preguntas que nuestra hermana nos contestará. La primera pregunta, hermana Wendy, es: ¿cuándo comenzó este ministerio local de Jesucristo es el Señor? Bueno, esta iglesia, hermano, comienza hace 3 años, en 2019, en el mes de marzo, comienza esta visión que el Señor nos ha dado. Amén, gloria a Dios. La siguiente pregunta es: ¿por qué se llama Jesucristo es el Señor? Nosotros, ¿verdad?, la intención de nosotros es darle la honra al Señor. Y usted ve, el nombre de la iglesia es Jesucristo, Iglesia de Dios, Jesucristo es el Señor, dándole la pleitesía siempre a nuestro Señor Jesucristo, quien merece honra y honor sobre todas las cosas. Amén, amén. Nuestra siguiente pregunta, hermana: ¿qué es Jesucristo es el Señor y cuál es su forma de gobierno? Bien, la iglesia, hermano, su forma de gobierno es, hermano, este ministerio tiene un gobierno
¿verdad? De pluralidad de liderazgo, donde las decisiones se consensan alineadas a la palabra, ¿verdad? Y como dice la palabra en la Biblia, en Proverbios 11:14, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Entonces nosotros creemos, hermano, ¿verdad? Que la abundancia de consejos hay victoria. Es por eso que la iglesia o el ministerio Jesucristo es el Señor, porque así también se llama nuestro ministerio. El gobierno de esta iglesia, de este ministerio, es un gobierno de pluralidad, de liderazgo, ¿verdad? Amén. Donde no solamente una persona tiene voz y voto, sino que todo el liderazgo, como un gobierno mixto. Amén. Lo que usted me está diciendo, hermana, es de que en este ministerio hay grupos de personas que llevan a cabo reuniones para tomar alguna decisión acerca de lo que hay dentro de la iglesia. Así es, hermano Erasto, nosotros, ¿verdad? Como ministerio tenemos, ¿verdad? Nuestras reuniones ministeriales en las cuales se reúne un grupo de ministros, ¿verdad? Para poder tomar alguna decisión. Nos regimos también por un código de ética, ¿verdad? En el cual, ¿verdad? Se toman decisiones a nivel ministeriales. Amén. Me imagino, hermana, que usted tiene un liderazgo de consejeros donde pueden ayudarla a usted a tomar decisiones en cuanto a la iglesia, porque ha de ser mucho el trabajo que usted sola podría llevar a cabo, tomando solamente usted las decisiones. Amén, amén, sí, ¿verdad? Localmente, así nos dirigimos, ¿verdad? A través está, ¿verdad? Lo que es el pastor, luego está un consejo pastoral compuesto por 6 personas, ¿verdad? Llenas de fe, testimonio, que dan testimonio y una conducta piadosa, en el cual cuando se toman decisiones locales, ¿verdad? Se lleva a cabo una reunión y no solamente yo puedo tomar decisiones, sino que ese consejo pastoral tiene voz y voto relacionado a cualquier situación que se pueda estar meneando en la iglesia. Muy bien, muy bien. La otra pregunta, hermana, es ¿en qué cree Jesucristo es el Señor? Bien, nosotros estamos como ministerio, estamos fundamentados, hermano, en 16 reglas doctrinales, ¿verdad? En las cuales son 16 reglas, ¿verdad? Le traigo algunas. Como por ejemplo creemos, ¿verdad? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos a la Biblia como regla de oro, ¿verdad? No podemos salirnos de ahí. La Cena del Señor, el reino milenario, mayordomía cristiana, juicio final, bautizo en agua, santificación, regeneración. Y así sucesivamente tenemos 15 reglas doctrinales en las cuales nos fundamentamos como ministerio. Yo pienso que esto es importante, que una iglesia pueda tener un fundamento sólido y bíblico acerca de las doctrinas que está llevando a cabo esta iglesia, para que usted conozca a dónde se va a ir a meter. Escuchó, como regla, como autoridad superior tenemos a lo que es la Escritura. Así es. La Escritura está por encima de cualquier opinión, pensamiento humano. La Escritura es la que mueve a esta iglesia, es la que levanta a esta iglesia, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para guiar, fortalecer a la iglesia, porque es de Él. Qué bueno eso, hermana, que esta iglesia está fundamentada en estas doctrinas básicas, que son muy buenas. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿tiene algún significado el escudo de la iglesia? Amén, amén. Por cierto, ¿verdad? Usted lo puede observar por aquí. ¿Verdad? A los que están viéndonos a través de la página, usted puede observar. Tenemos la corona, ¿verdad? La corona significa, hermano, ¿verdad? El gobierno
el gobierno de Jesucristo. Tenemos también esa corona, usted puede ver, lleva una espada en medio. La espada simboliza la palabra del Señor. Y será verdad, quizás usted no lo vea, pero también tiene tres diamantes en este lado de aquí. Esos 3 diamantes, hermanos, simbolizan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las espigas simbolizan, ¿verdad?, el crecimiento espiritual y, ¿verdad?, y también prosperidad de la iglesia. Porque así como nosotros prosperamos espiritualmente, debemos de ser prosperados en todas las áreas. Amén. La espada, el significado de la espada en sí, si nos puede compartir un poco ese significado que la iglesia tiene en el logo, ¿cuál sería? Bueno, usted ve, Efesios dice, ¿verdad? El libro de Efesios 6 habla de que la espada, que la palabra es la espada del Espíritu. Amén. Si nosotros, hermanos, ¿verdad? Estamos fundamentados en la palabra, nosotros vamos a estar armados. Es lo que ve, porque una iglesia no puede ser dirigida si no está la palabra del Señor, como hablábamos, ¿verdad? No nos dirige nada más, solamente la palabra del Señor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso simboliza, hermano, justicia también, la justicia, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad?, si le contesté a su pregunta. Sí, sí. La siguiente pregunta, hermana, ¿cuál es la visión de esta iglesia? Amén. La visión de esta iglesia, hermano, nosotros, ¿verdad?, tenemos que saber, hermano, que si nosotros no sabemos a dónde vamos, no tiene sentido caminar. Visión viene de ver, ¿verdad? La iglesia, Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Tiene, ¿verdad?, como visión tener primordialmente una iglesia saludable, ¿verdad? Una iglesia saludable consiste en tener matrimonios, familias fundamentadas en principios, fe, amor, perdón, ¿verdad? Principios morales. Y la visión de la iglesia, ¿verdad?, es tener una iglesia saludable con crecimiento integral que se desarrolla con líderes comprometidos. Esa es nuestra visión. Tener, ¿verdad?, ese liderazgo que esté comprometido con el Señor, que tenga ese carácter que tuvo Cristo, ¿verdad?, que se comprometió con una humanidad que no tenía nada bueno, pero Él por amor se comprometió. Él fue un hombre comprometido. Él nos ha dado ejemplo. No abandonó la Gólgota, no abandonó la cruz. Él cumplió su misión, tuvo el compromiso, ¿verdad?, con nosotros, ¿verdad?, por amor, no porque nosotros lo merecíamos. Y esa es la visión de nosotros, ¿verdad? Ser una iglesia saludable con crecimiento integral que se desarrolla con líderes comprometidos. Amén, amén. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la misión de la iglesia Jesucristo es el Señor? Vimos que la visión es una y la misión es aparte. ¿Nos podría explicar cuál es la diferencia de una y la otra? Bien, visión es hacia dónde usted va. ¿Hacia dónde va? Porque no podemos caminar sin saber a dónde vamos. Eso viene de visión. Ahora, la diferencia en la misión es qué va a hacer, cómo lo va a hacer. Esa es la gran diferencia, cómo lo estamos haciendo. Ya sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Vamos a desarrollar una iglesia saludable. Ya sabemos que estamos yendo, ¿verdad?, a desarrollar líderes comprometidos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? De ahí viene la misión. La misión de la iglesia consiste en equipar esos líderes comprometidos, ¿verdad? Primeramente, para que se puedan desarrollar esas funciones, necesitamos, ¿verdad?, esos líderes que se comprometan con el Señor. En ese trabajo estamos desarrollando esos líderes comprometidos para que pueda desarrollarse, hermano, esa transformación familiar, la cual estamos muy necesitados, hermano Erasto. Así es. Porque creo que la iglesia, el Señor, usted va a escuchar esto en mis labios siempre, el Señor, en el principio no lo vemos fundamentando iglesias, vemos formando familias. Son las familias las que forman la iglesia. Entonces, la iglesia Jesucristo es el Señor, tiene la visión, ¿verdad?, de
tener a esas familias saludables y tiene la misión, ¿verdad?, de transformar esas familias. Amén. Quiero hacer un paréntesis en esto, hermana, si me permite. Amén. Yendo un poco a la historia del pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, si usted se recuerda de la historia, ellos por 40 años estuvieron dando vueltas en el mismo lugar. ¿Será que estos personajes o estos líderes no tenían ni misión ni visión y cree que nos podría pasar a nosotros estancarnos en el mismo lugar, dando vueltas en el mismo lugar, sin visión y sin misión? Pues lo puedo considerar que sí, porque cuando no sabemos a dónde vamos y sabemos cómo lo vamos a hacer, el pueblo de Israel, usted vio, vagó. ¿Por qué? Por su corazón endurecido, de dura cerviz. Ellos tenían su corazón en Egipto, o sea, no sabían a dónde iban. Se había quedado atrás su corazón, no sabían a qué Dios le estaban sirviendo o a qué Dios estaban siguiendo. Por eso vagaron en el desierto y muchos perecieron. Y eso es lo que yo pienso que está sucediendo hoy en día, hermano Erasto. No sabemos a dónde, hay muchos que no saben para dónde van ni cómo van a llegar ahí. Nosotros tenemos un largo camino, hermano Erasto, ¿verdad? Camino hacia la vida eterna es arduo y largo. Entonces, como tal, debemos de saber cómo lo vamos a caminar y hacia dónde vamos y qué vamos a hacer en ese camino. Amén. Me imagino yo que es por eso la insistencia de formar líderes, para que los líderes sean responsables en cuanto a una iglesia o a una congregación, para ayudar, para discipular a las personas, a los hermanos de tal congregación. Así es. Así es, si usted ve, ¿verdad? Jesucristo tomó a 12. Amén. Y lo hizo con el propósito, hermano, de equipar. A través de 12 pudo alcanzar, usted vio, sí, al mundo entero. Si la iglesia lleva esa visión, porque a veces tenemos una visión errónea de llenar un lugar. Y no se trata de llenar un lugar, se trata de hacer discípulos, formar líderes, formar discípulos. Esa fue la misión que Cristo nos ha dejado a nosotros. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Y esos líderes, en eso consiste. Formar líderes consiste en hacer discípulos. No estamos interesados en llenar un local, no estamos interesados, ¿verdad? Claramente nos interesa el crecimiento, pero queremos un crecimiento integral. Amén. Así es. Si he escuchado muy bien a nuestros oyentes, esta es una iglesia que está formando líderes. Y no solamente están formando líderes, sino que ya hay líderes que se han comprometido con la iglesia para ayudar en la viña del Señor. Amén. Formando caracteres, formando cristianos, y todo va de acuerdo a la Escritura. Porque esta iglesia, Jesucristo es el Señor, se ha comprometido con el pueblo para que todos juntos podemos glorificar y exaltar a una sola voz a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hermana, muy bien que esta iglesia se ha comprometido con el pueblo para todos avanzar día con día, ya que vivimos en un tiempo de mucho peligro, en un tiempo donde la maldad se ha expandido, donde el pecado está a la puerta de la esquina. Y yo pienso que sí, necesitamos esos hombres, esos líderes valientes que van al frente del pueblo, abriendo camino, van al frente del pueblo, guiando al pueblo para advertir al pueblo de cualquier mal que el pueblo puede enfrentar durante su trayectoria. Así es, así es. Líderes como Nehemías, líderes como, podemos ver como Josué. Incluso, hermano, ¿verdad? Nuestro mayor líder, Jesucristo. Amén. Jesucristo, Él nos dio un ejemplo, una cátedra de cómo se debía de dirigir. Ejemplo nos dejó. Y yo pienso que debemos de seguirlo. Amén, hermana. Y esto que ya me emociona a mí un poco, que ya hay líderes, ya hay un pueblo, ya podemos ver que hay instrumentos, tenemos un local para la gloria del Señor. Amén. Pero tenemos una curiosidad, ¿dónde comenzó todo?
Aleluya. Amén, eso es algo maravilloso para mí, ¿verdad? Poderle comentar, poderle compartir a la audiencia los inicios de la iglesia. Jesucristo es el Señor, hermano. La iglesia, hermano, no comienza así como usted lo ve, ¿verdad? La iglesia comienza, hermano, en un momento transitorio bien tremendo, ¿verdad? Creemos que cuando Dios está en el asunto, en algo, hermano, Dios menea lo que sea y abre puertas por donde sea, hermano. Bueno, esta iglesia, hermano, nace con un deseo de alcanzar las almas a través de la predicación. Y, ¿verdad? Impulsado por el Espíritu Santo, comenzamos predicando en las calles, agarrando un micrófono, un parlante en medio de la lluvia. Incluso, ¿verdad? Usted puede buscarlo en el Facebook, está registrado. Y saliendo a las calles, hermano, no teniendo un lugar donde congregarse, sino salimos con un grupo de personas, 5 máximo, con un micrófono, un parlante, a ponernos en las calles, en los supermercados y a proclamar el nombre de Jesucristo y a decir: Cristo viene pronto, Cristo está a la puerta, Cristo te ama, está aquí para rescatarte, proclamando el evangelio a los 4 vientos. Porque yo pienso, hermano, que cuando Dios pone una visión y Dios pone un deseo en el corazón de una persona, no lo detiene nada. Amén. Y esta iglesia, esos son sus comienzos, en las calles, predicando, evangelizando, llevando un plato de comida a los necesitados, ¿verdad? Contando nada más, hermano, con 3 familias, por decirlo así. Wow. Empezó a crecer. Luego Dios comenzó a añadir, hermano, ¿verdad? Familias. Una de ellas decide abrir las puertas, ¿verdad? Y comenzamos por ahí, hermano, a congregarnos, a jalar gente, ¿verdad? De las calles, a buscar gente en las calles y a congregarnos. Y sobre todo, hermano, con el respaldo del Señor, porque creemos, hermano, que si Dios no está en el asunto, yo no quiero estar ahí. Amén. Yo no quiero estar ahí. Si Dios no está ahí, yo no quiero estar ahí. Una de las cosas que a mí me impresiona es que Moisés le dice al Señor: si tu presencia no va conmigo, no me pidas que vaya. Y algo que yo siempre le digo al Señor: si tú no me quieres en un asunto, no me metas ahí, no me dejes que me meta. Porque muchas veces nosotros nos metemos donde Dios no nos quiere tener. Uh-huh. Y esa precaución siempre la llevamos, gracias al Señor, ¿verdad? Y bueno, sucesivamente, hermano, así va creciendo la iglesia de Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Evangelizando en las calles, con hermanos, hermanas, ¿verdad? Que Dios ha puesto en el camino, que apreciamos mucho, y ¿verdad? Que Dios los levantó como fundadores de esta iglesia y crea lo que, ¿verdad? Es algo que nos marca y nos hace amar aún más al Señor, nos hace aún más de dedicarnos a su obra, de ver cómo Dios levanta familias y las pone para que uno haga su trabajo como respaldo, de verdad, diciéndonos: estoy con ustedes. Aunque no teníamos nada en la mano, pero teníamos lo más principal, que su presencia, su respaldo. Y hasta Amén. Aquí vamos, hermano. Amén. Estoy maravillado, hermana, maravillado de cómo Dios ha obrado a través de este ministerio. Maravillado porque también tengo entendido que comenzaron en plena pandemia. Amén. En plena pandemia, donde todos estaban encerrados, donde las multitudes tenían miedo a una pandemia que obviamente era mortífera y que atacaba a las personas para matarlas. Lamentablemente, muchos han fallecido. Pero ustedes, hermana, ¿qué los motivó en media pandemia a salir a predicar? Y tengo entendido también que en un pequeño local Dios comenzó a levantar este ministerio. Es impresionante cuando uno recuerda de dónde Dios lo ha traído, cómo Dios lo ha levantado, cómo Dios los ha redimido de alguien donde uno no podía ver nada, donde uno a veces dudaba de las cosas que pasaban, porque un momento muy difícil y muy duro en medio de la pandemia surge una iglesia. Platíquenos un momento cuál fue su emoción, cuál fue su pasión en ese momento. Amén. Bueno,
yo siempre digo esto, hermano, de que el agradecimiento te hace que te muevas, el agradecimiento, el reconocer de a dónde Dios te ha sacado, qué Dios ha hecho por ti. Es algo, es una llama encendida y no la puede apagar nada. Cuando verdaderamente nosotros tenemos un corazón agradecido de ver de a dónde Dios nos ha sacado, hermano, no lo detiene nada. Y ese agradecimiento nos hacía salir a las calles, esa llenura de su amor, ese experimentar, hermano, y conocer el amor de Dios, que en un momento, ¿verdad?, cuando estábamos apartados del Señor, darnos cuenta de que la condición en la que estábamos era deplorable, ¿verdad? Y en eso Dios viene y te transforma aquel corazón vacío, lo llena con su amor. Ese amor enciende esa pasión por Jesucristo. Ese agradecimiento enciende tu corazón, ¿verdad? Eso nos hace menearnos, hermano, en medio de una pandemia, como dice usted, ¿verdad? Hace 3 años, en el 2019, ahí en el mes de marzo, comenzamos, hermano, esa pandemia comenzó a moverse, pero Dios siempre mantiene, hermanos, 7,000 rodillas que no se doblan. Amén. Dios siempre mantiene a alguien, hermano, un pequeño remanente que se mantiene fiel a la palabra, que no duda. A donde quiera que tú te encuentres, siempre Dios va a tener a alguien con un corazón sincero, que ama a Dios, que agradece y por agradecimiento predica y busca las almas, porque por eso estamos, por agradecimiento. Este ministerio, hermano, ¿verdad? El Señor lo levanta, hermano, por el agradecimiento que hay en nuestros corazones. Y sí, hermano, ¿verdad? Él, ¿verdad? Públicamente nosotros queremos agradecerle, ¿verdad?, a la familia Morocho Pacheco, que es una familia, ¿verdad?, fundadora de este ministerio, hermanos. Amén. ¿Verdad? Si me están escuchando, pues yo públicamente quiero agradecerles de que ellos fueron los pioneros de abrir su local, no su casa, óigame bien, que un local, es un local, hermano, ¿verdad?, que está ubicado aquí en Hempstead. Y ellos tienen su puesto ahí, su mercadería, y tenían un espacio libre, hermano, en la parte de atrás. Y ellos decidieron abrir ahí con todo su corazón. Y es algo que a mí me marca y aún más me enciende mi alma, mi espíritu de amor a Dios, a las almas. Que ellos, había una familia más o menos como de unos 10 personas, familia allí, y ellos necesitaban, ¿verdad?, esa palabra. Y Dios abre esa puerta, hermano, y se reunían a compartir, y Dios abre esa puerta y comenzamos ahí, hermano, ahí comenzamos a congregarnos. Wow. O sea que en el principio esto era una célula, por decirlo así, una célula de un par de hermanos que querían conocer al Señor. Y fue ahí donde surgió la iglesia Jesucristo es el Señor. Así es, así es. Esta familia, ¿verdad?, son los pioneros de esta iglesia. Y yo les quiero agradecer públicamente, ¿verdad? Familia Cáceres, familia Morocho Pacheco. Son, ¿verdad?, una familia muy preciada, ¿verdad? Familia que Dios puso en nuestro camino. Que verdaderamente, hermano, mi corazón se hace pequeño cuando recuerdo, hermano, cuando ellos abren las puertas de su local y nos reciben, hermano, por la gracia y la misericordia del Señor. Es algo muy bonito. Créame que yo estoy marcada, hermano. Estoy marcada por cómo Dios pone familias, trae familias, y todo lo que nosotros vamos necesitando lo va añadiendo. Con un parlante, hermano, con un micrófono. Y sus sillas, las sillas que ellos utilizaban para su familia. Así es como comenzamos. En medio de la pandemia, hermano, la gente tenía temor, ¿verdad? Nos decía, pues pónganse las máscaras, pues hagan esto, no tienen miedo. El amor nos impulsaba, hermano. Habían noches enteras que pues yo no podía dormir, había un fuego dentro de mi corazón, hermano, que no me dejaba dormir, y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que quieres? Y yo, mira, hermano, realmente el amor echa fuera el temor. Así es. El amor echa fuera el temor, porque aquel amor me hacía, ¿verdad?, dejar mis comodidades,
Yo podía estar en mi casa. Yo le decía a mi esposo, regreso pronto. Y si no regreso, créeme que estoy haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad? Y fueron momentos maravillosos, maravillosos. Dios siempre va a respaldar donde hay amor genuino a Él y donde hay fe, confianza, seguridad y carácter sólido. Dios va a respaldar, hermano. Amén. Así es. Me imagino, hermana Wendy, que esto fue un proceso de perseverancia. Así es. Pienso que la perseverancia estuvo ahí constantemente, por amor a Cristo y por amor a las almas. Amén, sí. Esto se requiere mucha perseverancia, aunque por momentos sentíamos, ¿verdad? Otras de las personas, ¿verdad? Que estaban ahí siempre, ¿verdad? Nuestra hermana Alba, nuestra hermana Ana. Por momentos sentíamos que pues esto se venía abajo. Pero ahí mismito venía la fe y era avivada aquella fe, ¿verdad? Se requiere de perseverancia. Si tú has comenzado algo, tú nos estás escuchando por ahí, ¿verdad? Yo te quiero decir esta noche que, ¿verdad? La perseverancia es algo fundamental cuando se comienza algo. La perseverancia, hermano, es una cualidad de tu carácter. Es tu carácter, va acompañado con tu carácter. Y ese carácter tiene que tener perseverancia. Si no hay perseverancia, no puede haber fe. La fe va acompañada por obra. La obra necesita perseverancia. Amén. La fe sin obra es muerta. Entonces eso es un conjunto. Así es, hermana. Qué interesante es escuchar cómo comenzó esta iglesia. Podemos entender, audiencia, de que esta iglesia comenzó en un local, con un grupo de personas, una célula prácticamente, donde en esa célula hubo hambre de Dios, hubo sed de palabra, hubo oración, hubo rodillas dobladas, hubieron ayunos, hubieron esfuerzos, hubieron llantos, lágrimas. Pero ¿qué dice la Escritura? Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, si mi pueblo se humillare, Él perdonará los pecados. Él va a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos. Él va a hacer volver los corazones de esa multitud pecadora hacia Él. Todo lo hace Él para que Él sea glorificado y exaltado. Qué bueno, hermana. Qué bueno ha sido Dios para con esta iglesia. Y otra pregunta, actualmente, ¿dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados, ¿verdad? En la 1 Fulton, en Hempstead, en el cuarto 18. Tenemos un parqueo amplio donde usted puede, ¿verdad?, parquear su carro y con tranquilidad venir y gozarse en nuestros servicios. Tenemos otro parqueo al otro lado, ¿verdad? Pero el parqueo, ¿verdad?, que es más accesible a la instalación, el parqueo que está frente al Dunkin' Donuts. Frente al Dunkin' Donuts. Frente al Dunkin' Porque Donuts. hay un parqueo que el GPS lo manda para el lado de atrás. Así es, sí. Ese parqueo, ¿verdad?, queda un poquito más extraviadito. Es el mismo parqueo del building, ¿verdad? Pero le queda más accesible el parqueo del frente del Dunkin' Donuts. Amén. La Okay. 1 Fulton Avenue en Hempstead. ¿Cuáles son los servicios que tienen en esta iglesia? ¿Cuáles son los servicios que hay? ¿O cuándo dan a cabo los servicios en esta iglesia? Amén. Nosotros, ¿verdad?, estamos muy interesados, hermano, en la formación, como hablábamos. Estamos muy interesados en la formación del que viene llegando, ¿verdad? Y de crear esos discípulos, de crear ese liderazgo, porque los líderes, hermanos, no nacen. Los líderes se hacen. Amén. Es la palabra quien va formando, son líderes. Entonces, los días martes nosotros tenemos, ¿verdad?, enseñanza general y también escuela bíblica, los días martes. Los días jueves nosotros tenemos, ¿verdad?, culto de ministerios, los días jueves. Los días, los sábados, culto general. Siempre a las 7:30 estamos arrancando los cultos. Ya sea enseñanza, ya sea culto, 7:30 arrancamos. Ok. Los días martes,
¿Hay alguien específicamente que está dando una clase, hermana? ¿Usted tiene maestros o maestras? La iglesia tiene ¿cómo le quiero decir? Esas herramientas. Bien, por sí, hermanos, tenemos, ¿verdad? Mentores, nosotros le llamamos mentores, ¿verdad? Capacitados. Tenemos a nuestra hermana Carolina Palencia, ¿verdad? Que es la encargada de la, ¿verdad? De la educación. Nuestro hermano Noé Acosta, encargado de la educación. Tenemos un equipo, hermano, para poder llevar a cabo esa enseñanza. Tenemos un equipo, ¿verdad? Entre los cuales se encuentra nuestra hermana Carolina Palencia y nuestro hermano Noé Acosta, ¿verdad? Que es mi esposo, que él se encarga de esa área. Amén, amén. ¿Y cuán importante cree usted, hermana, que es el estudio de las escrituras en una iglesia? ¿Cuán importante o cuán eficaz puede ser para los oyentes este tema en las iglesias? Es de sumamente importante, hermano, porque si nosotros no nos educamos con las escrituras, nosotros no vamos a poder ser formados. Porque el único que puede formar a ese discípulo es la palabra. Usted ve, dice la palabra del Señor, que Cristo dice que agarraba a los 12 y les enseñaba. Los llevaba aparte y los enseñaba. A la multitud le predicaba, daba sermón, ¿verdad? Pero a los 12 les enseñaba. Él tomaba a sus 12 discípulos y los llevaba aparte. ¿A qué? A formarlos. No solamente con lo que ellos miraban que Cristo realizaba, sino que también Él con las enseñanzas los llevaba aparte y los formaba. Entonces yo pienso, hermano, que verdad, la educación cristiana, hermano, está decayendo y la debemos de fomentar. Nosotros como líderes debemos de fomentar la educación cristiana, porque es la que forma al discípulo. Si nosotros verdaderamente estamos interesados en hacer discípulos, debemos de retomar la educación cristiana, hermano, ¿verdad? El estudio de la palabra. Amén. Cuán importante es, ¿verdad? Tener el estudio de la palabra en una congregación. También tengo entendido, hermana, que su esposo, el hermano Noé, está llevando a cabo un programa de grupos de caballeros. ¿Nos podría compartir qué estudian ellos o de qué se trata este pequeño liderazgo o grupo de caballeros? Sí, verdad, ellos se reúnen, hermano, el Ministerio de Caballeros, verdad, para poder estudiar, por ejemplo, verdad, los atributos de Cristo, que es muy importante porque te llevan a conocer el carácter de Jesucristo, verdad, cuán santo Él es. Y eso nos llena de reverencia, de temor para poderle servir a ese Dios todopoderoso. Él se reúne con los caballeros, ¿verdad? Con el propósito de conocer más a Cristo. Él está trabajando, ¿verdad? Con ese ministerio de caballeros, desarrollando hombres con carácter piadoso también, caballeros con carácter piadoso. Y eso solamente se desarrolla, hermano, conociendo a Jesucristo. ¿Y cómo conocemos a Jesucristo? Conociendo sus atributos. Él está realizando un estudio, ¿verdad? Con un grupo de caballeros, ¿verdad? Estudiando los atributos de Cristo para poder tener, ¿verdad? El amor y también poder tener el conocimiento a ese Dios al cual servimos. Amén, amén. Una pregunta, hermana. ¿Usted cree que nosotros podemos adorar a un Dios sin conocerle? No, nosotros no podemos adorar ni tampoco servir a alguien que si no le servimos, tampoco le podemos ser fiel. Miren qué tremendo es eso, porque si nosotros no conocemos, no podemos amar. Si nosotros no amamos, ¿cómo vamos a serle fiel a alguien que no amamos? No, tenemos que conocer a ese Dios al cual nosotros servimos. Amén. Cuán importante es, ¿verdad? Conocer al Dios que adoramos. Amén. Otra pregunta, hermana. ¿Ofrece transporte esta iglesia local? Claro que sí. Nosotros estamos, ¿verdad? Tenemos un transporte disponible. A la hora que comienzan los cultos, ya hay hermanos encargados directamente del transporte. Si usted necesita, no importa la área donde se encuentra, ¿verdad? Tenemos un número de teléfono, ¿verdad? En la cual podemos darle si necesita ese número, ¿verdad? Necesita el número para llamar y pedir ese ride. Nosotros se lo proporcionamos. Puede usted llamar al 516
859-1856. Amablemente le estaremos entendiendo y le estaremos proporcionando el transporte de a donde sea que se encuentre. No importa dónde esté, no importa. ¿Verdad? Nuestro trabajo es hacerle llegar a su casa, llevarlo y traerlo. ¿Verdad? Sí, amén. Claro que sí. Gloria a Dios. Otra pregunta, hermana. ¿Cuánto ha cambiado su vida desde que está al frente de la congregación? Porque quiero, entre paréntesis, decirle a los que nos están escuchando que para la gloria del Señor, este ministerio comenzó al frente con nuestra pastora Wendy. Ella fue la que comenzó e inspiró a esta congregación para levantarse. Obviamente fue Dios quien puso en ella el querer como el hacer. Quisiera que nos compartiera un poco cuánto ha cambiado su vida desde que está al frente de esta congregación. Ha cambiado mucho. Mi vida ha cambiado, hermano, ¿verdad? En el sentido de que, como dice usted, ¿verdad? Dios pues nos levantó en ese tiempo. Nosotros, mi esposo estaba apartadito, ¿verdad? Y luego pues él decidió llegar al Señor. Sí, él se unió a la visión. Y pues él en ese tiempo no era fácil, ¿verdad? Como siempre digo, se requiere carácter porque desempeñaba prácticamente dos papeles. El papel de, ¿verdad?, en mi hogar como ama de casa, como esposa, como madre y también pastoreando. No era fácil, ¿verdad? Pero ha sido una gran bendición. He tenido experiencias hermosas, de nada me arrepiento. Esto ha sido hermoso, para mí ha sido, hermano, un escalón, ¿verdad? He ido creciendo, cada día aprendo, cada día conozco más al Señor y cada día me hace estar más humilde delante del Señor, hermano. Mi vida ha cambiado mucho, claro. Amén. Que sí. Amén. Por si usted se pregunta, los que nos están oyendo, ¿por qué nuestra hermana Wendy fue la que comenzó este ministerio? La respuesta es bien simple y es bien fácil, porque no habían hombres que se pararan al frente, que agarraran la responsabilidad, que tuvieran la pasión por las almas, que tuvieran ese fuego por dentro de servir. Es por eso que hoy en día, para muchos hombres, ella es de mucho ejemplo, porque como ella bien dijo, una mujer que tenía doble trabajo, tenía que desempeñarse en el hogar como una esposa y como una ama de casa, cuidando a sus hijos y de su hogar, y por otro lado, también tenía que cuidar de una iglesia, cuidar de un pueblo, tenía que esforzarse para poder guiar a este pueblo por el camino correcto. Gracias a Dios que por medio de Jesucristo, por medio de ese amor ferviente que depositó en ella, hoy existe esta iglesia local en la cual estamos hoy nosotros compartiendo y hablando de ella. Qué bueno es el Señor. Otra pregunta, hermana. ¿Cuál es lo mejor que le ha pasado en el ministerio? ¿O qué es lo mejor que le ha pasado en el ministerio? Bueno, tener una familia ministerial es algo muy bonito, ¿verdad? Yo considero, ¿verdad?, que la iglesia es una familia. Yo no la considero iglesia, no, la considero familia. Y siempre digo a mis hermanos que somos familia, ¿verdad? En ese sentido. Y también, ¿verdad?, los ministros con los que comparto son para mí sumamente muy, muy importantes. Son mi familia. Para mí ellos, ¿verdad?, son una experiencia y cada día aprendo de ellos, ¿verdad? Ver a las familias restauradas también es algo que a mí me llena de gozo. Ver cómo las familias, hermano, los matrimonios son restaurados, las familias son renovadas. Eso es una experiencia inexplicable, hermano, inexplicable, ¿verdad? Ver cómo Dios levanta, restaura, llena de gozo. Algo Amén. Muy hermoso. Amén. Yo tengo entendido, hermana, que
usted o hace un tiempo atrás nos compartía de una foto que usted hace mucho tiempo se tomó, usted y sus hijos pequeñitos, donde usted puso debajo de una gran nevada, puso: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué fue lo que a usted le motivó o lo llevó a tomar tal fe o tal convicción de decir esas palabras? Si nos podría compartir un poco. La perseverancia, hermano, en la palabra te fundamenta, no importa lo que tus ojos están viendo, no importa lo que tus oídos oyen. Cuando tú verdaderamente estás fundamentado en la verdad, en la justicia, te hace estar firme. Yo, verdad, en esa foto me traen muchos recuerdos, hermano. Tomaba a mis hijos, como dice usted, tomaba a mis hijos y caminaba. Y así, hermano, esperé el momento, ¿verdad? Pacientemente esperé en Jehová, como dice su palabra, y Él me ayudó, ¿verdad? Hay angustias que uno pasa, hay caminos difíciles que uno pasa, pero la mano de Jehová siempre está ahí para sostenerlo a uno. La palabra del Señor registra, hermano, que Josué decide, ¿verdad? Decide servir a ese Dios y honrarlo, tomar a su familia, que no importaba para donde el pueblo fuera a tomar, pero él había tomado una decisión. Y yo en ese momento yo miraba a Josué como un ejemplo, como un espejo. Yo me miraba en ese momento, hermano, ¿verdad? Decidiendo, tomando una decisión para mis generaciones, marcando el camino para mis hijos, ¿verdad? Y con fe sabía que estaba marcando el camino, no solamente para mis hijos, sino que también para otras familias. Tenía la plena seguridad que alguien iba a ver un carácter, una determinación, una fe, y que yo iba a alcanzar algo a través de la misericordia del Señor, porque cuando Dios pone los ojos en alguien, hermano, su misericordia está ahí y lo sostiene a uno. Amén. ¿Qué le podría decir usted, hermana, a la audiencia? ¿Qué le podría compartir a esas mujeres que están solas y que tienen a sus niños y que les es muy difícil congregarse o seguir a Jesús? O que hay mujeres que lo han hecho por un tiempo y han visto que ha sido difícil y se han alejado, o incluso hombres que han visto que ha sido muy difícil este camino y se han alejado. ¿Qué usted les puede decir a estas personas que nos están viendo? Que no abandonen el camino por nada, que no dejen al Señor, que no negocien su viña, siempre digo esto, que no negocien su salvación, que su salvación tiene que ser valiosa, hermano, porque vale sangre, porque no es por lo que tú ves, porque tiene que tener una convicción. Tiene esas mujeres que están luchando, esas esposas que están luchando en este camino, porque es una lucha. Efesios dice, y sobre todo estar firmes, tomar toda la armadura de Dios. Yo recomiendo a cada dama, ¿verdad? A cada esposa que está luchando, que se mantenga firme, pero que sobre todo que se ponga toda la armadura de Dios, para que pueda estar firme en el día malo, en el día de la angustia, en el día que todo parece que se está meneando en contra suya. Debe de estar revestida. ¿Y de qué? De verdad, de justicia, de paz, de la palabra del Señor, que es la espada del Espíritu Santo. Es lo único que lo puede mantener firme a uno constante. Nada te puede mantener constante, solamente la fe en la palabra del Señor. No la fe puesta en cualquier cosa, es la fe puesta en la palabra del Señor. Impresionante, impresionante, hermana. Y de todo esto, ¿cuál ha sido su fuente de inspiración? La palabra, Cristo. Cristo no dijo, hoy voy a morir por esta humanidad y mañana la abandonó. No, Él tuvo un carácter firme, Él tuvo un carácter determinado, ¿verdad? Y la palabra y Cristo es, ¿verdad?, algo que a mí me inspira a seguir adelante. Muy bien, muy bien. La siguiente pregunta es, hermana, ¿cuál es el trabajo más gratificante que ha hecho para el Señor?
Entre tantos, hay algo que me llena de gozo, ¿verdad? Es poder ver, hermano Erasto, como jóvenes son llenos del Espíritu Santo, son sanos, como familias son unidas. Poder ver, hermano Erasto, que la mano de Jehová todavía no se ha cortado. Eso me inspira, ¿verdad? Y me llena, es algo que llena mi alma. Y es algo, ¿verdad?, poderoso. Amén. Otra pregunta. ¿Tiene alguna persona que le inspira a usted? Amén. Amén. Me inspira, ¿verdad? Cristo. Me inspira Cristo y también colegas del ministerio me inspiran a ver sus conductas, ¿verdad? A ver su ejemplo, me inspira. También sin dejar de admirar, hermano, ¿verdad? La palabra del Señor. También Nehemías es alguien que yo puedo ver, un hombre muy ejemplar. El apóstol Pablo, ¿verdad? Es un hombre de carácter. Compañeros ministeriales, ¿verdad? Las cuales nosotros tenemos la oportunidad de compartir, y créame que cada día aprendemos, porque aquí no sabemos todo, ¿verdad? Sino que cada día vamos aprendiendo. Y quisiera hablarle un poco de lo que usted me hacía esa pregunta: ¿cuál es el trabajo más gratificante, ¿verdad?, que he hecho? Sentir, hermano, que soy un instrumento para el Señor. Sentir esa seguridad que soy un instrumento para el Señor. Y también, ¿verdad?, saber que soy de bendición para la iglesia, hermano. Porque si usted ve en el libro de Génesis, Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. El Señor le dice a Abraham esas palabras. Pienso, ¿verdad?, que el trabajo más gratificante que nosotros podemos realizar como ministros, hermano, es ser de bendición para otros, ¿verdad? Para generaciones, quizás, hermano. El apóstol Pablo predicaba, usted ve, pero él no sabía que esa palabra nos iba a alcanzar a nosotros y a muchos. Entonces, yo pienso que todo aquel vaso que se limpia será útil para toda buena obra y será de bendición. Amén. Así es. Nuestra siguiente pregunta es, hermana, ¿cuál es la lección más importante que ha aprendido en su vida? Bueno, la lección más importante que yo he aprendido, hermano, es a ser humilde. Amén. A depender de Dios. Pienso que esas dos cosas, ¿verdad?, me han mantenido en el camino del Señor. Amén. La siguiente pregunta es, ¿qué está aprendiendo en este momento? Bueno, nosotros cada día aprendemos, cada día, ¿verdad? El discípulo no deja de aprender. Cada día aprendemos a depender más de Dios. Cada día aprendemos a santificarnos más, ¿verdad? Y a vivir una vida alineada a los propósitos y a la voluntad del Señor. Amén. Amén. Nuestra siguiente pregunta, hermana, es: ¿cómo el fracaso ha moldeado su vida? Esa es una pregunta bien tremenda, hermano Erasto, ¿verdad? Porque no conozco el fracaso, conozco experiencias que han sido fuertes, pero no ha sido de fracaso. Han sido experiencias que me han enseñado y me han moldeado y me han llevado a la voluntad del Señor. El fracaso no lo conozco. Conozco experiencias, sí,
Amén. ¿Qué le puede decir a nuestros oyentes en base a qué es un fracaso y qué es una prueba? Porque son dos cosas diferentes que a veces vemos que es un fracaso, pero en realidad es una prueba o es una situación donde nuestra fe está siendo moldeada, donde nuestra fe está siendo probada. ¿Cómo podemos identificar esas cosas en la vida de un cristiano? Amén. Bien, el fracaso de una persona consiste, hermano, Erasto, en que aquella situación vino y lo tiró y se quedó allí tirado y no se levantó porque no pudo entender cuál es la voluntad del Señor o cuál fue la voluntad del Señor, porque las situaciones vienen, hermano, para moldear nuestros caracteres. La palabra del Señor dice en el libro de Pedro, hermano, primera de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, si nosotros no llegamos a entender que aquellas situaciones están viniendo para moldear nuestros caracteres y para llevarnos a la voluntad del Señor, se convierte en un fracaso. Amén, hermana. Es importante que el cristiano pase pruebas, pase luchas. ¿Es importante eso en la vida del cristiano? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque a través de pruebas es que nosotros vamos a ser refinados como el oro, ¿verdad? Nuestra fe es refinada a través de pruebas, no a través de tentaciones, ¿verdad? Sino a través de pruebas. Vamos a ser refinados, nuestra fe va a ser refinada. Es la prueba la que nos hace ser hijos de Dios. Amén. ¿Usted cree que la prueba puede definir entre si una persona es cristiana o no lo es? Sí, porque te define tu fe. Amén. Amén. Bueno, ¿y a dónde va la iglesia en estos momentos? ¿Qué piensa hacer con la iglesia en estos momentos? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son los impulsos? Cuéntenos un poco para dónde va la iglesia. Estamos trabajando en varios proyectos, como por ejemplo, ¿verdad? Aquí se están desarrollando predicadores, estamos capacitando predicadores, ¿verdad? Porque estamos interesados en levantar obreros, no cualquier clase de obreros, sino obreros aprobados, ¿verdad? Se están capacitando obreros, se están capacitando, ¿verdad? Maestros, mentores, se están capacitando mentores, ¿verdad? En las cuales creemos y tenemos la confianza en el Señor que se va a lograr el objetivo, ¿verdad? Porque tenemos, ¿verdad? Como guianza al Espíritu Santo. También pues estamos interesados en que la juventud crezca. Tenemos, ¿verdad? El ministerio de alabanza, en la cual también pues se está ensayando, se está practicando instrumentos, ¿verdad? Hay jóvenes practicando piano, practicando guitarra. El Señor ha levantado, ¿verdad? Jovencitos, tenemos un jovencito de 13 años, ¿verdad? Que él pues toca guitarra, toca bajo, hermano, y es un muchacho emprendedor, en la cual estamos muy, ¿verdad? Orgullosos de tenerlo aquí, ¿verdad? Tenemos gente que Dios nos ha enviado. Amén. Gloria al Señor. Por último, hermana, dele una invitación a los oyentes para que visiten y conozcan nuestra iglesia local. Bien, muchas gracias por estar ahí, ¿verdad? Gracias por abrirnos ese tiempo, por habernos escuchado, por habernos hecho parte de su familia. Quizás ustedes se encontraban en diferentes lugares, ¿verdad? Queremos extenderle esa invitación, ¿verdad? Aquí no solamente, nosotros no somos una iglesia común y corriente, no, somos una familia en la cual, ¿verdad? Estamos dispuestos a ayudar en cualquiera que sean las áreas. Y queremos extenderle a usted, estimado oyente, ¿verdad? Que nos pueda seguir a través de la página del Facebook. También estamos ahí en YouTube, ¿verdad? A través de esta página nosotros estaremos transmitiendo, ¿verdad, hermano Erasto? Cada 15 días, así dice la Biblia. Esta es una apertura de esta programación, ¿verdad?
Y también los cultos que se van a realizar, ¿verdad? Pronto estaremos en una vigilia con, ¿verdad? Unidos en la otra iglesia con nuestro presidente, ¿verdad? Del ministerio, los pastores Turcios, que, ¿verdad? A través del medio quiero enviarles un saludo, ¿verdad? A los pastores Turcios, los cuales son los presidentes de este ministerio, hermano Erasto, también nuestro obispo Wilmer Fuentes, ¿verdad? Y su esposa Iris Ochoa hasta Honduras. Ellos son, ¿verdad? Nuestros supervisores, están en Honduras. Y así, hermano, los otros ministros que están por aquí, la área, ¿verdad? De Nueva York, el día 5 de marzo, sábado 5 de marzo, nosotros estaremos unidos en una vigilia poderosa en la cual estaremos dándole la gloria al Señor, adorando al Señor, y queremos extenderle esa invitación a los, ¿verdad? Los que nos están escuchando. Necesita transporte, ya sabe que tenemos transporte, puede llamarnos al 516-859-1856 y con gusto le estaremos atendiendo. Amén. Bueno, ahí están los números de teléfono para cuando usted decida acompañarnos en nuestro culto, ya sea martes, jueves o sábado, siempre serán bienvenidos. Como dijo nuestra hermana, todos somos una familia donde nos ayudamos mutuamente, donde levantamos al caído, donde damos fuerzas al débil, donde nos apoyamos unos con otros, donde la carga de uno la llevamos todos. Y es así como nuestro Señor Jesucristo dejó a esta iglesia. Como Él amó al Padre y eran uno, así nosotros somos uno en Cristo. Todos somos una familia. Qué bueno y gloria a Dios por este tiempo donde hemos llegado. Muchas gracias, Pastora Wendy, por su tiempo. Muchísimas gracias. La vamos a estar invitando consecutivamente. Va a estar con nosotros acompañándonos en este tiempo donde tendremos cada 15 días, cada 15 domingos, y aquí vamos a estar. Así damos por terminado este tiempo de preguntas que nos compartió unas respuestas nuestra pastora Wendy, y para darle a usted a conocer el principio de la iglesia, lo que es la iglesia, la historia de nuestra iglesia, cómo nosotros estamos fundamentados, nuestra doctrina, cómo nosotros nos movemos, cuáles son las metas, cuáles son las visiones, cómo estamos formando un liderazgo, cómo nosotros estamos llevando a cabo la obra del Señor, y que cómo la Escritura está por encima de cualquier opinión humana, que es la que nos rige como autoridad en esta iglesia, porque es la que es predicada, la que es enseñada, porque es la palabra de Dios. Así, mis amados oyentes, como una pequeña introducción para lo que vendrá el otro domingo, vamos a tener un estudio acerca del libro de San Juan, del apóstol Juan. En el capítulo 3, de los versículos 1 al 22, vamos a ver lo impresionante de que es Jesús acerca de un nuevo nacimiento que está urgentemente hoy en día, tanto en las iglesias como fuera de las iglesias. Necesitamos urgentemente que este mensaje sea escuchado. Vamos a ver cómo un hombre llamado Nicodemo, que dice la Escritura que es un principal entre los fariseos, es un principal entre los judíos. Este hombre principal no era cualquier cosa, era un conocedor de la ley, era un conocedor, digámoslo, a perfección de la Escritura del Pentateuco. Era un hombre muy celoso, era un hombre que pertenecía a un grupo llamado el Sanedrín, que era compuesto por 71 personas, y él era uno de los principales. Pues este hombre, mis queridos hermanos, vino de noche con la intención de conocer a Jesús. Vamos a ver cómo en el transcurso del camino, vamos a ver cómo la religiosidad tapa el evangelio, cubre el evangelio, porque este hombre era conocedor de la ley, pero tenía un problema: no había nacido de nuevo.
no había nacido de nuevo. Y por ende, dice la Escritura, Jesús le dijo, por eso no puedes ver el reino de los cielos. Si usted se da cuenta, la Biblia dice que para las cosas de Dios, el hombre natural no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Vamos a ver también cómo el hombre está muerto en sus delitos y pecados y no puede venir a Cristo por sí mismo. Vamos a ver también quién da el nuevo nacimiento, cómo es el nuevo nacimiento, dónde habla el nuevo nacimiento. También vamos a ver cómo Dios le da al hombre el plan de salvación. Si usted se recuerda, en el Antiguo Testamento, cuando los israelitas pecaron, cuando los israelitas murmuraban contra Dios, Él mandó como castigo serpientes y les picaban a las personas. Pero Moisés, por mandato de Dios, le dijo que levantara un asta, y que en la punta del asta pusiera una serpiente. Y que esa serpiente iba a estar ahí como señal de sanidad. Y que todos los que eran picados y miraban a la serpiente iban a ser sanados solamente con mirar a esa serpiente. Vamos a ver lo impresionante, hermanos, que es la serpiente en el Antiguo Testamento y cómo hoy en día viene a ser esa representación. Como un dato nada más, en el Antiguo Testamento Dios maldijo a la serpiente. La maldijo de tal manera que se arrastraría por toda su vida y polvo iba a comer. Esa maldición y esa representación de la serpiente en el asta en el Antiguo Testamento vino a ser Jesucristo hace 2000 años, donde Pablo dijo, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo vino a ser colgado como la serpiente, siendo maldito por el pecado que usted y yo hemos cometido, y que ahora Jesucristo llevó esa carga de maldición, donde el Padre lo hizo pecado, al justo por los injustos, y el que no cometió pecado por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado. Así que lo invitamos, mis queridos oyentes, para este siguiente domingo de aquí en 15 días. Vamos a estar compartiendo esta escritura del libro de Juan en el capítulo 3 acerca de Nicodemo y Jesús. Amén. Pues pienso que hasta este momento ha sido todo. Amén. Ha sido todo. Estamos muy contentos Amén. de poder llevar a cabo esta programación que se titula Así dice la Biblia. No se lo pierda. No se lo pierda. Próximo domingo. Así dice la Biblia. Amén. Dios le bendiga. Dios me los bendiga. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.